Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo. Queridos oyentes de Radio María, querida gran familia, como cada día, en el Dios de cada día, queremos a la luz de la fe ver la realidad, ver lo que nos acontece. Y lo que nos acontece, sin duda ninguna, es que nuestros pastores, nuestros obispos, nos escriben en estos días, nos envían mensajes a través de diferentes medios para animarnos a comenzar este nuevo curso pastoral y este año tan singular con motivo del jubileo del año 2025. El Papa nos regalaba ese lema como peregrinos de esperanza, y por eso quiero dedicar este Dios de cada día, este rato con todos vosotros, pues a hablar de esta realidad, de esta virtud, de algo tan especial y singular, tan importante como es la esperanza, pero la esperanza como virtud teologal. Quiero comenzar con un cuento, porque a veces lo que expresamos con una parábola al Señor le encanta y lo sigue haciendo sin duda a través de su palabra. Lo que escuchamos a través de una enseñanza sencilla, creo que a todos nos llega a lo profundo para ayudarnos a reflexionar. Bueno, este pequeño cuento, esta parábola, la escribió Marcelo Maristani y bueno, pues creo que puede darnos luz, puede ayudarnos. Una mañana, mientras un niño jugaba en su jardín, encontró un pequeño espejo. Lo primero que vio en ese espejo fue el reflejo del sol, y entonces corrió a buscar su caja de zapatos, la que utilizaba para también atrapar insectos, para recoger algunos objetos, y volvió corriendo con su caja, y allí colocó con sumo cuidado aquel espejo que reflejaba el sol. Y aquel niño con inmensa alegría fue con su tesoro, buscando a su madre. Y cuando la encontró, le dijo con alegría: «He atrapado al sol, mamá, he atrapado el sol». Y enseguida abrió la caja para mostrar aquel reflejo. «Ahí está, aquí lo tengo, míralo, mamá», lo decía con emoción. Y su madre buscó las palabras apropiadas para no desilusionar a aquel niño feliz, a su propio hijo. Pero le dijo la verdad: «Hijo mío, el sol no está ahí. Míralo, mira con detalle». El niño miró el espejo y lo que encontró fue su propio rostro. El sol había desaparecido. Antes de que su hijo se entristeciera, la madre lo miró con una sonrisa y le dijo: «Solo captaste por un instante la imagen del sol, hijo mío. Él sigue brillando ahí en lo alto. Míralo, míralo, sal fuera de nuevo y mira al cielo». Bien, aquel niño hizo caso. Aquel niño obedeció a su madre, entendió su mensaje y al salir comprobó que el sol estaba donde siempre lo había encontrado, en lo alto, iluminándole a él, iluminando todo lo creado. El niño volvió a sonreír, porque había entendido el mensaje, entendió que había depositado su esperanza en atrapar el sol, había depositado su esperanza en una imagen, en un reflejo. El verdadero sol no se puede encerrar en ninguna caja, está en lo alto y nos da luz a todos, nos recuerda quién es el verdadero sol, la verdadera luz. Quizá es necesario explicar esta parábola para entender cuál es la esperanza verdadera, para entender cuáles son los reflejos, para entender quién es en verdad el creador del sol y de nosotros mismos. El espejo refleja al sol, es símbolo de una esperanza que es una esperanza que ha de fundarse en la esperanza
teologal. El sol es Cristo. Y por eso tenemos que aprender de este niño, tenemos que aprender de esta madre, tenemos que aprender de la obra de la creación, también nosotros, como tantas veces nos recuerda el Papa Francisco. He encontrado una frase que me parece, pues sí, luminosa. Esa frase la tomo del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo, en el número 1817, un número fácil de recordar, 1817, dice la Iglesia, nuestra Madre, que la esperanza es la virtud teologal por las que aspiramos al reino de los cielos, por la que aspiramos a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo, apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. ¡Qué gran verdad! La verdad revelada, la verdad transmitida a través de la Iglesia, la verdad vivida por los santos, la verdad que estamos invitados también nosotros a vivir en este curso pastoral, este mismo día, hoy, y todos estos meses, si el Señor nos lo concede. Curioso que cuando Aristóteles definía la esperanza, la definía como el sueño de los despiertos. Qué curioso, me llamaba poderosamente la atención, porque Jesús dice constantemente, velad, orad. Jesús dice, estad atentos, no os durmáis, estad en disposición de quien espera que llegue el esposo, el novio, el rey, el Señor, de quien está en actitud de esperanza, pero esperanza sabiendo que va a ocurrir lo que nos ha prometido. Por eso recuerdo una anécdota que quiero contaros. La contaba el Papa Benedicto XVI. Contaba él que un obispo se lo había transmitido. Os lo cuento porque me pareció también hermoso. Decía el Papa Benedicto que un obispo amigo suyo le había contado que había viajado a Rusia y le dijo, mire, en este país un 25% de las personas se definen como creyentes y un 13% se definen como ateos. Y entonces el Papa le preguntó, pero entonces, ¿y el resto? Son un 62%, a lo que la respuesta fue, el resto se definen como buscadores. Interesante esta anécdota, interesante. No sé cuál es el tanto por ciento de los que en este momento estáis escuchando y os definís como creyentes, o tal vez entre nuestros oyentes también hay muchas personas que escucháis y decís, bueno, yo me defino como buscador. Sí, o tal vez incluso como ateo, no lo sé. Pero estas palabras del Papa Benedicto XVI me parecen muy acertadas en este diálogo con este amigo suyo obispo. Buscadores, creyentes, buscadores. Un 62% de la población en Rusia, después de una revolución que decía y expresaba y educaba y sigue educando, como en tantos países, como que Dios no es necesario. Me parece que es importante aprender de esa lección de ese niño. El hombre de hoy cree que atrapa las cosas, cree que las atrapa y después se siente defraudado, engañado, se siente desorientado, se siente frustrado en tantas ocasiones, porque creemos que podemos atrapar las cosas, ser dueños de las cosas. Nos creemos tan poderosos, tan importantes, tan seguros de nosotros mismos. Error. ¡Qué gran error! Las cosas terrenas van bien cuando no se olvidan las cosas superiores. No podemos perder el camino, no podemos perder la estrella, no podemos perder la orientación que marca la brújula. Y la brújula siempre marca el norte, marca a lo alto, a lo profundo, a lo que Dios nos muestra. Por eso, qué gran lección la de esa madre. Hijo mío, el sol sigue ahí fuera, sal y compruébalo. Creías que por un instante lo habías atrapado, sí que creías que lo tenías en tu cajita,
creías que lo tenías en tu mente o creías que tenías, bueno, qué sé yo. Creo que es importante, queridos oyentes de Radio María, que nos demos cuenta que la esperanza cambia la vida. No sé si podemos decir que el recuerdo del Papa Benedicto XVI es el recuerdo de aquel que en sus últimas palabras, justo cuando se despedía, dijo: soy simplemente un peregrino que empieza la última etapa de su peregrinación en esta tierra. No sé si recuerdas esta frase, tal vez no, pero la decía el Papa en sus últimas palabras públicas, las decía desde Castel Gandolfo, un 28 de febrero del año 2013. Soy simplemente un peregrino que empieza la última etapa de su peregrinación en la tierra. Curioso que el que se definía así pueda ser recordado por tantas cosas, por tantas hermosas cosas, pero como aquel que nos regaló precisamente la encíclica sobre la esperanza. Y él decía en esa encíclica: esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. De hecho, el ser agraciado por un don forma parte de la esperanza. Dios es el fundamento de la esperanza, pero no cualquier Dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Estas palabras son del Papa Benedicto en Spe Salvis, la encíclica sobre la esperanza, en el número 31. Sí, esto es, la esperanza es Dios, la eternidad, la trascendencia, la profundidad, la belleza, la paz, la libertad verdadera, la verdad, el amor. Sí, Dios, ese Dios que tiene rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Dios que abraza el universo y no nos puede proponer algo que sea inalcanzable. No podemos atrapar el sol, pero sí podemos mirar a Jesucristo, sí, lo podemos reconocer como nuestro Salvador. Y he encontrado unas palabras también de unos ejercicios espirituales del Papa Benedicto que me parecían preciosas. Daba, unos ejercicios hablando sobre la fe, la esperanza y la caridad, y hay una obra que se titula Mirar a Cristo. Os lo propongo para leerlo. Mirar a Cristo, del Papa Benedicto XVI. Ya os digo, son unos ejercicios y hay unas palabras impresionantes. Pero, bueno, vamos a parar un momento como hacemos siempre, en Radio María, en el Dios de cada día, para que sea la Virgen la que avive nuestra esperanza. Por eso, bueno, pues qué hermoso canto que tantas veces hemos cantado y conocemos, ese canto sobre Santa María de la Esperanza. Os dejo unos momentos y continuamos en el Dios de cada día en Radio María.
Estamos en el Dios de cada día, estamos en Radio María, la radio de la Virgen, y queremos pedir a María que avive nuestra esperanza, porque queremos ser, sí, peregrinos de esperanza, así quiere el Papa Francisco que seamos toda la Iglesia Universal durante este año. Sí, y nuestros obispos, lo decía al comienzo, nos han escrito para que meditemos en esta virtud, para que empecemos este curso pastoral. Podéis escuchar, podéis ver, podéis leer escritos de esta semana, especialmente centrados nuestros pastores sobre esta actitud y sobre esta voluntad que ellos nos invitan a unirnos a ella, la propia, la de ellos, de ser pastores que guían a su pueblo hacia los pastos verdaderos, hacia la esperanza cierta. Bueno, pues una de las cosas, os decía hace un momento, que me parecían preciosas era recordar al Papa Benedicto precisamente esas últimas palabras y tantas otras que nos ha regalado, y recordarle a él como aquel hombre, aquel sacerdote, filósofo, teólogo, contemplativo o pastor universal, sí, pues vicario de Cristo, que especialmente ponía el acento en la caridad, en la esperanza, en la fe. Bueno, él nos regalaba esa encíclica que decía: a lo largo de su existencia el hombre tiene muchas esperanzas, más grandes o más pequeñas, diferentes según los periodos de su vida. A veces puede parecer que una de estas esperanzas lo llena totalmente y que no necesita ninguna otra. En la juventud puede ser la esperanza del amor grande y satisfactorio, la esperanza de cierta posición en la profesión, de uno o tal éxito determinante para el resto de tu vida. Pero eso antes o después comprobarás que no es la esperanza, porque todo a lo largo de la vida nos damos cuenta de que es limitado, es finito. Solo Dios es plenitud. Esas esperanzas no bastan, sobre todo porque tenemos un corazón inquieto, porque tenemos obstáculos que impiden alcanzar lo que deseamos, porque necesitamos abrirnos a la trascendencia, abrirnos a Dios. Por eso es hermoso caer en la cuenta y escuchar a los que nos han precedido, a los que están a nuestro lado, a los que tienen ya una experiencia de la vida. Sí, por eso es importante escuchar a los mayores y reconocerles como personas que nos pueden mostrar, que nos pueden ayudar, que con su vida han experimentado ya cuál es la verdad. De hecho, el Papa Benedicto ponía ejemplos impresionantes, como el de Santa Josefina Baquita, o el del Cardenal Bantuán, o tantos otros, evidentemente, dignos de recordar. Pero, como os decía hace un momento, en ese escrito que he encontrado del Papa Benedicto, de unos ejercicios hablando de la fe, la esperanza y la caridad, hay una reflexión que me ha impresionado. Y, bueno, pues no quiero hacerla sesgada, pero sí hacer alguna alusión. Él dice que en la primera mitad de los años 70 del pasado siglo, un amigo suyo viajó a Holanda y allí la Iglesia siempre estaba dando que hablar, visto por unos como la imagen y la esperanza de una Iglesia mejor para el mañana y visto por otros como los síntomas de la decadencia. Bueno, con cierta curiosidad, dice el Papa, nosotros esperábamos que regresase aquel amigo nuestro para escuchar sus impresiones. Era un hombre leal, decía él, y observador, y nos habló de todos los fenómenos de descomposición de los que ya habíamos oído hablar algo: seminarios vacíos, órdenes religiosas sin vocaciones, sacerdotes y religiosos que en grupo daban la espalda a su propia vocación, desaparición de la confesión, dramática caída de la práctica dominical. Son palabras del Papa Benedicto, no son mías. En este opúsculo, en esta obra, Mirar a Cristo. Os lo recomiendo. Y continúa él diciendo: por supuesto, nos describió también experiencias y novedades que no podían, a decir verdad, cambiar ninguno de los signos de decadencia, más bien lo confirmaban. La verdadera sorpresa del relator fue, sin embargo, una afirmación. Y dijo: a pesar de todo, hay una iglesia grande, porque en ninguna parte se observa pesimismo. Todos iban al encuentro del futuro llenos de optimismo. El fenómeno del optimismo general hacía olvidar toda la decadencia y toda la destrucción. Era suficiente para compensar todo lo negativo.
Yo hice mi reflexión particular en silencio y me pregunté, dice el Papa Benedicto, ¿qué se habría dicho de un hombre de negocios que escribe siempre cifras en rojo, pero en lugar de reconocer sus pérdidas, de buscar las razones y de oponerse con valentía, se presenta ante los acreedores únicamente con optimismo? ¿Qué habría que pensar de la exaltación de un optimismo simplemente contrario a la realidad? Y se responde a sí mismo el Papa: intenté llegar al fondo de la cuestión, examiné diversas hipótesis. El optimismo podría ser simplemente una cobertura, detrás de lo que se escondía la verdadera desesperación. Pero podía tratarse de algo peor. Ese optimismo metódico venía producido por quienes deseaban la destrucción de la propia Iglesia, con la excusa de aquella reforma. Querían destruir una Iglesia completamente distinta, a su gusto, pero que no podían empezarla para no descubrir demasiado pronto sus intenciones. Entonces el optimismo público era una especie de tranquilizante, con el fin de crear un clima adecuado para deshacer, posiblemente en paz, la misma Iglesia y conquistar así el dominio sobre ella. El fenómeno del optimismo tendría por tanto dos caras. Supondría la felicidad de la confianza, más bien ceguera de los fieles. Por otra, existiría una estrategia consciente para aquel cambio. Bueno, hay una reflexión más larga, más amplia, pero ya veis cómo apunta aquí el Papa Benedicto y explica después cuál es la diferencia entre un optimismo que esconde y una esperanza cierta en Cristo. Él lo explica y él lo dice: solo hay esperanza si miramos a Cristo, si miramos su verdad, su enseñanza. La esperanza, una y otra vez el Papa lo repite en estos ejercicios, la esperanza es Cristo. Y podemos reflexionar, lo podremos hacer sin duda, precisamente en su palabra, en la palabra de la Escritura, en el profeta Jeremías, en el Apocalipsis de San Juan, dice él, o en el Sermón de la Montaña. Vayamos a las bienaventuranzas y comprendamos cuál es la esperanza cierta, la que no va a defraudar, la que Cristo nos ha prometido. Y añade el Papa Benedicto en estos ejercicios palabras de San Buenaventura y de Santo Tomás de Aquino. Y, como os digo, me llenaban de esperanza el leerlas, porque es verdad, queridos oyentes de Radio María, que estamos en un momento precioso para la Iglesia Universal, porque a quien queremos celebrar es a Jesucristo. Jesucristo es la esperanza del mundo. Y termino con unas palabras del Papa Francisco. Todos esperan. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aun ignorando lo que traerá consigo el mañana. Sin embargo, la imprevisibilidad del futuro hace surgir sentimientos a menudo contrapuestos, de confianza o de temor, de serenidad o desaliento, de certeza a la duda. Encontramos con frecuencia personas desanimadas que miran al futuro con escepticismo y pesimismo, como si nada pudiera ofrecerles felicidad. Son palabras de la bula del Papa Francisco en la convocatoria de este año jubilar. Las palabras, sin duda, las encontramos en la Iglesia, porque la Iglesia, si es fiel siempre a Jesucristo, Jesucristo es el que nos da la esperanza. La esperanza cambia la vida. Bueno, pues os dejo en la sintonía de Radio María. Que Dios os bendiga. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo.